El silencio siempre había tenido un significado especial para Akaza. En la superficie, el silencio parecía calma, serenidad, pero para él era un espacio cargado de tensión, como si en cualquier instante pudiera estallar la tormenta. Y esa tarde en el Azbin Hotel, mientras abría lentamente las puertas principales y se adentraba en el vestíbulo, lo que sintió no fue paz. Fue un silencio extraño. Incompleto, como si estuviera tejido con hilos de voces apagadas y murmullos contenidos. Sus pasos resonaron en la madera del suelo. El lugar tenía un aire casi acogedor, al menos para los estándares del infierno, con cortinas algo gastadas que colgaban en las ventanas y un leve olor a tabaco impregnando el ambiente. Pero apenas puso un pie dentro, escuchó las voces, risas y comentarios mezclados en el salón principal, como si se hubiera interrumpido un chisme a medio camino. Avanzó unos pasos más y se asomó. Allí estaban, Sir Pentious, el cual seguía en el hotel con un vaso de vino que probablemente no había pagado, Ángel Dust, recostado en una silla con la misma pose provocadora de siempre. Usk, sentado en otra silla con una botella medio vacía, Nitti, inquieta como un torbellino, acomodando cojines que nadie le había pedido arreglar, y Douma, con esa sonrisa radiante, tan teatral que parecía burlarse de todos incluso cuando hablaba en tono amable. El grupo conversaba con cierta tensión, había algo forzado en la risa de Usk y en los ojos de Pentious. Era como si todos ellos supieran algo que Akaza aún ignoraba. Douma fue el primero en percatarse de su presencia. Se levantó con un gesto exagerado, abriendo los brazos como si hubiera visto a un hermano perdido hace años. «¿Akaza?», exclamó con entusiasmo teatral. «¡Qué alegría verte de nuevo por aquí!». El salón no es lo mismo sin tu aura de voy a partirle la cara a alguien. Ángel Dust, sin levantarse, soltó una risa aguda y miró a Akaza. «Ay, cariño, hablando de caras partidas. Creo que es mejor que vayas directo a la habitación de Charlie». Señaló hacia arriba con su dedo enguantado de rosado, como si esa dirección escondiera una verdad que prefería no contar él mismo. La sonrisa de Douma se ensanchó aún más, como si disfrutara de la tensión que colgaba en él. «¡Ay!». Akaza frunció el ceño. Su instinto le decía que algo no andaba bien. Y fue entonces cuando lo vio. Alzó la mirada hacia el techo del salón y notó unas grietas verdes que recorrían la superficie. No. Eran grietas normales, despedían un leve resplandor, como si debajo de la madera se ocultara un veneno vivo que intentaba filtrarse. La visión lo alarmó de inmediato. No preguntó nada. No dijo una sola palabra. Simplemente corrió hacia las escaleras. El eco de sus pasos retumbaba en cada escalón. Sus manos se tensaron, y la preocupación comenzó a despertar en su mente como brasas ardiendo. Empujó con violencia el aire frente a él. Hasta que llegó al final del pasillo. La puerta de la habitación de Charlie estaba abierta. Y lo que vio lo dejó congelado. Dentro, el ambiente era denso, cargado de un aura demoníaca. Charlie se encontraba en su forma demoníaca completa, su cabello con reflejos dorados, sus ojos encendidos en un tono carmesí que mezclaba dolor y determinación. Junto a ella, demasiado cerca para ser cómodo, estaba Alastor, el demonio de la radio, sonriendo como si todo aquello fuera un simple juego de salón. Frente a ellos, Bakji estaba en posición de ataque, su lanza apuntando directamente a la cabeza de Alastor, y sus ojos llenos de furia. «¿Qué mierda has hecho?», gritaba Bakji,
con la voz quebrada entre rabia y miedo, Charlie. Levantó una mano, deteniendo su avance con un gesto. Bakje, para. No. No me digas que. Bakje bajó apenas unos centímetros su lanza, con la respiración acelerada. Por favor, dime que no lo hiciste. Pero Charlie la interrumpió, con la voz firme aunque temblaba por dentro. Sí. Hice un trato con Alastor. A cambio de información. Él sabe cómo derrotar a los ángeles. La habitación quedó en silencio. Fue entonces cuando Akaza avanzó, pasando junto a Bakje sin apenas mirarla. Su rostro estaba endurecido, sus venas se marcaban con furia, y cada paso hacía vibrar el suelo. En un instante, estuvo frente a Alastor. Y sin dudarlo, lo agarró por la camisa con ambas manos y lo estrelló contra la pared. ¿Qué mierda hiciste, hijo de puta? Rugió, con los ojos inyectados en sangre y la respiración Agitada. Te voy a matar. Alastor, inmóvil, solo ladeó la cabeza con una sonrisa. Será mejor que me sueltes, querido, dijo en tono calmado pero amenazante. Lo dejaré pasar. Por esta vez. Charlie corrió hacia ellos, intentando apartar a Akaza. Akaza, por favor, basta. Gritó, aferrándose a uno de sus brazos. No vendí mi alma, solo fue a cambio de un favor. Pero el demonio no escuchaba. Sus ojos seguían fijos en Alastor, como si nada más existiera. Finalmente lo soltó, empujándolo hacia atrás con violencia. Eres una puta escoria, escupió Akaza, con desprecio. Te aprovechaste de su vulnerabilidad para empujarla a hacer un trato contigo, en vez de darle la información de una vez. ¿Acaso tienes la mínima intención de ayudar a este maldito hotel de manera desinteresada? Alastor se acomodó el traje con calma, sacudiendo una mancha inexistente de polvo, y comenzó a caminar hacia la puerta. Te espero abajo, cariño, le dijo a Charlie, ignorando por completo a Akaza. Cuando bajes, iremos a visitar a una amiga. Dicho esto, desapareció por el pasillo con un silbido animado, mientras Akaza le grita. Te estoy hablando, cabrón. Charlie lo pararía. Akaza ya está, basta. Akaza lo siguió con la mirada, respirando pesadamente. Luego se giró hacia Charlie. ¿Por qué demonios hiciste un trato con él? Charlie, todavía temblando, lo miró con una clara frustración. ¿Y qué otra opción tenía? Yo conseguí esa misma información. Gruñó Akaza. Además sé que Carmilla Carmine vende armas celestiales, es con eso con lo que se puede matar a los ángeles. La voz de Charlie se endureció de repente, cortante. Entonces deberías haber llegado antes. Akaza se quedó inmóvil. No podía creer lo que acababa de escuchar. Charlie lo esquivó con la mirada y salió de la habitación, dejando tras de sí un silencio pesado. Vayan con Carmilla Carmine para conseguir armamento angelical. Bakje la siguió con la vista, conmocionada. No sabía que era posible matar ángeles, murmuró, con la lanza aún temblando en sus manos. Charlie, resentida, se detuvo apenas un segundo en el pasillo. ¿Y de haberlo sabido, me lo habrías dicho? Las palabras la golpearon como una lanza en el pecho. Bakje no pudo responder. Solo bajó la mirada, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. Charlie se marchó sin añadir nada más. El silencio se prolongó. Bakje se giró hacia Akaza, buscando en sus ojos alguna respuesta, pero
Él no dijo nada. Pasaron varios segundos, hasta que finalmente el demonio habló en un tono bajo. Casi como un gruñido. Andando. Tenemos trabajo que hacer. Sin esperar respuesta, comenzó a caminar hacia el salón. Baghie lo siguió, sus pasos retumbando. En las escaleras mientras el eco de la confrontación aún se aferraba a las paredes del hotel. El ambiente en el salón del Advin Hotel era pesado, como si la confrontación en la habitación de Charlie hubiera dejado una grieta invisible en el aire, igual que las marcas verdes que Akaza había visto en el techo. Al bajar las escaleras con Baghie, lo primero que notó fue la ausencia de dos presencias que siempre generaban un contraste inevitable, Charlie y Alastor. El grupo de residentes se mantenía disperso en el salón, cada uno con sus propias maneras de procesar el silencio incómodo. Usk servía otro trago sin mirar a nadie, Niti intentaba aparentar normalidad recogiendo objetos del suelo, y Sir Pentious discutía a gritos con sus esbirros sobre un invento que no funcionaba. Ángel Dust, sentado en el sofá con las piernas cruzadas, fue el primero en romper la calma. ¿Qué pasó aquí? Preguntó, con un tono cargado de sarcasmo, pero también de genuina curiosidad. Alastor y la princesita se fueron corriendo como si escaparan de sus responsabilidades. O como si hubieran visto a su suegra, la broma no arrancó risas. Baghie, todavía con la tensión en los hombros y la lanza firmemente sujeta, tomó aire antes de responder. Tenemos un plan, pero ese plan incluye defendernos. Luchar contra los exorcistas. Las palabras se hundieron en el salón como una piedra en el agua. Hubo un silencio absoluto. Ángel Dust abrió los ojos con sorpresa. Espera, ¿qué? ¿Me estás diciendo que la rubita angelical hizo un estropicio allá arriba y ahora nos toca a nosotros arreglar el desastre? Usk giró lentamente la cabeza, con el vaso aún en la mano, y bufó. ¿De qué mierda fumasteis allí arriba? Dijo con desdén. No estaréis hablando en serio. Pero Baghie lo estaba. Su mirada no temblaba, aunque su voz revelaba lo que significaba decirlo. En voz alta. Ellos, los ángeles, pueden morir. El eco de esas palabras retumbó en las paredes. Ángel dejó caer el cigarro en el suelo sin darse cuenta. Usk se irguió en su silla, como si al fin algo lo hubiera sacado de su apatía. Niti parpadeó varias veces, con un gesto de incredulidad. Incluso Sir Pentious interrumpió su discusión con sus esbirros. Uno de esos pequeños subordinados, con la voz chillona, habló sin pensarlo demasiado. Nosotros ya lo sabíamos. El salón entero se giró hacia ellos. Sir Pentious palideció, si un demonio serpiente podía hacerlo, y los miró con furia. Idiota. Le espetó. ¿Qué demonios acabas de decir? El esbirro se encogió de hombros, nervioso, y soltó con ingenuidad. Pues sí. Te lo dijimos un día antes de dormir. Los ojos de Akaza se encendieron en ira. Se giró hacia Pentious, sus venas marcándose en el cuello. ¿Lo sabías y no dijiste nada? Sir Pentious comenzó a sudar metafóricamente, moviendo los brazos en un gesto exagerado de negación. ¿Y yo qué iba a saber si era verdad? Se excusó. Mis esbirros siempre se la pasan diciendo estupideces. No puedo tomar cada cosa como un hecho científico. El esbirro, con voz chillona, añadió como si quisiera ayudar, Maduro es buen presidente. Pentious lo señaló de inmediato. ¿Lo ves? Es lo que intento explicar,
Akaza exhaló con fuerza, llevándose la mano al puente de la nariz. Eres un inútil. El comentario lo dejó temblando de vergüenza, pero nadie lo defendió. Baekje, con la calma de alguien que sabe que no hay tiempo para reproches, dio un paso al frente. Lo importante ahora no es quién lo sabía antes o quién lo ignoró. Lo importante es que estamos en medio de algo mucho más grande que todos nosotros. Este hotel, este lugar se ha convertido en un campo de guerra. El sitio más peligroso de todo el infierno. El silencio volvió a caer, pero fue roto por una risa ligera y radiante. ¿Qué ganas? Dijo Douma, levantando las manos como si celebrara. Hacía tiempo que no entraba en acción. ¡Qué emocionante! Akaza lo miró con desdén, pero no replicó de inmediato. Sus pensamientos hervían. Respiró hondo antes de hablar. Nosotros seguimos creyendo firmemente en la idea de redención de Charlie. Sus ojos recorrieron a cada residente, uno por uno. Sé que pueden temer por sus vidas. Y lo comprendo. Ninguno de ustedes pidió una guerra. Se detuvo, mirando a Douma con un tono frío. Excepto. Tú. Para ti es solo un juego. Douma se encogió de hombros, sonriendo con inocencia fingida. No me juzgues tan mal, amigo. A veces también lucho por diversión, pero, ¿no es más bonito ¿Pensar que podemos salvar a alguien mientras jugamos? Akaza lo ignoró y se giró hacia Baekje. No sé dónde fueron Charlie y Alastor, pero tú irás al distrito de Carmilla Carmine. Consigue. Armas angelicales para todos. ¿Te parece bien? Ella asintió, con el rostro serio y decidido. Sí. Douma te acompañará, añadió Akaza. El demonio abrió los ojos sorprendido y se señaló a sí mismo. ¿Yo? Akaza suspiró con fastidio. Mira, aunque ellos confíen en ti, yo sigo sin hacerlo. Pero eres el más fuerte del hotel. Así que asegúrate de protegerla. Porque como le pase algo, dio un paso hacia él, su sombra. Cubriéndolo, te mato. Douma no perdió la sonrisa, aunque su tono se volvió juguetón. Sí, ya lo sé. Siempre me amenazas. Me haces sentir especial. Baekje intervino, mirando a Akaza con curiosidad. ¿Y tú qué harás? El demonio se quedó unos segundos en silencio antes de responder. Tengo que hablar con alguien. Sobre algo que puede ayudarnos. Le puso una mano en el hombro a Baekje, firme pero con un destello de respeto. Consigue esas armas. Lo demás dependerá de nosotros. Ella asintió, entendiendo la responsabilidad. Akaza se giró hacia los demás, Ángel, Usk, Pentio Siniti. No voy a obligar a nadie. Su voz resonó como un martillazo. Pueden quedarse y luchar, o huir. Cuando vuelva, veré quién de ustedes aprecia de verdad este lugar. ¿Y quién merece mi respeto? El silencio tras sus palabras fue casi solemne. Vámonos, añadió, dirigiéndose a Baekje y Douma. Los tres salieron del hotel, dejando tras ellos un eco de incertidumbre. La despedida en las puertas del infierno. La noche del infierno estaba teñida de tonos rojizos y púrpuras. Las farolas rotas del vecindario iluminaban a medias la fachada del hotel, y un viento caliente movía las cortinas desde las ventanas superiores. Akaza se detuvo a unos metros de la entrada y se giró hacia los otros dos. Bueno. Aquí nos separamos.
Asegúrense de completar su misión y volver sanos y salvos. Su mirada se clavó en Douma, como cuchillas. ¿Y tú? Te lo digo en serio. Protégela. Quizás así, puedas ganarte, aunque sea un poco, de mí. Confianza. Douma levantó ambas manos con gesto despreocupado. Tranquilo, amigo. ¿Cuándo te he fallado? Akaza bufó, como si no tuviera paciencia para sus juegos. Miró a Baghie, más suave esta vez. Solo tenle paciencia. Ella lo miró, confundida. ¿Paciencia? Pero si es un buen tipo. Akaza arqueó una ceja y respondió con sarcasmo. Claro, buen tipo. La incomodidad entre los tres se transformó en un extraño equilibrio. Finalmente, Akaza dio un paso atrás. En fin, buena suerte a los dos. Igualmente, dijo Baghie, con convicción. Y así, los caminos se dividieron. Douma y Baghie avanzaron hacia el distrito de Carmilla Carmine. Sus siluetas perdiéndose en las luces infernales de la ciudad. Akaza, en cambio, tomó rumbo hacia un destino desconocido, cargando con un peso invisible en su mirada. El infierno nunca era silencioso, ni siquiera cuando sus calles parecían desiertas. El aire estaba impregnado de una vibración constante, como si las almas condenadas que vagaban por el anillo dejaran un murmullo eterno que nunca se disipaba. Baghie avanzaba con paso firme por un sendero adoquinado, con Douma siguiéndole el ritmo unos pasos detrás. Su andar era ligero, casi despreocupado, contrastando con la tensión que dominaba a su compañera Baghie, con el ceño fruncido y la lanza colgando de su espalda, mantenía los ojos fijos al frente, sin darle ni una mirada a ese demonio que parecía tomarlo todo a juego. Pero el silencio duró poco. Como siempre. Douma lo rompió. Dime, Baghie, canturreó con esa voz suave, demasiado alegre para el contexto, no sé. ¿Supone que íbamos a hablar un poco para hacer más entretenido el paseo? Ella apretó la mandíbula. Odiaba que la provocara de esa forma, pero lo cierto es que había una pregunta que llevaba tiempo queriendo hacerle. Y con el destino que los esperaba en el almacén de Carmilla, quizás valía la pena entender mejor con quién estaba caminando. ¿Por qué Akaza te tiene tanto resentimiento? Preguntó de pronto, sin girar la cabeza. Douma arqueó las cejas, sorprendido por la franqueza de la pregunta, aunque su sonrisa nunca desapareció. ¿Akaza? Puso un dedo en sus labios, fingiendo estar pensativo. No tengo ni idea. Quizás porque cuando estaba en la tierra, bueno, mataba muchas mujeres. Él odiaba eso. ¿Sabes? Tenía esa especie de código raro. Baghie lo miró de reojo. ¿Y tú? ¿Lo odias también? Douma soltó una risa ligera, como si le hubieran contado un chiste inofensivo. Yo no odio nada, Baghie. En realidad, no siento nada. La mujer se detuvo en seco, girándose hacia él con incredulidad. ¿Cómo que no sientes nada? Douma levantó los hombros con la misma naturalidad con la que uno admitiría que no le gustaba cierto tipo de comida. Es lo que digo. Aunque me veas sonriendo, en realidad no hay nada detrás de esta sonrisa. Simplemente disfruto simulando emociones. Son adornos útiles para relacionarme con los demás. Los ojos de Baghie se abrieron más de lo habitual, incrédula. Entonces, ¿has estado actuando todo este tiempo? Realmente nunca sentiste absolutamente
¿Nada? Él dejó escapar otra risa, esta vez más prolongada, aunque sus ojos permanecieron inexpresivos. Un contraste inquietante. Bueno, así soy yo. Aunque, debo confesar que sentí amor una sola vez en mi vida. ¿Amor? Baggy arqueó una ceja, a medio camino entre la burla y la sorpresa. Sí, respondió él, con una tranquilidad que rozaba lo escalofriante. Y fue en mi lecho de muerte. El rostro de Baggy se suavizó. Lo siento, dijo en voz baja sintiendo lástima de él. Douma sonrió, esa sonrisa vacía que parecía de porcelana. No pasa nada. Es curioso, ¿no? Amé a mi asesina. Baggy parpadeó con cara de póker, quedándose sin palabras por unos segundos. Finalmente, dejó escapar un suspiro resignado. Si dices eso, no quiero ni imaginarme qué tipo de vida tuviste. Douma inclinó la cabeza hacia un lado, como si estuviera recordando algo lejano. Pues, para empezar, siempre estuve solo. Mis padres, ellos crearon un culto en el que yo era el centro de todo. Todos creían que era un mensajero divino o un profeta, por el color de mis ojos. Mientras ellos se daban la vida de ricos, yo me pasaba día y noche escuchando los lamentos de personas desesperadas, rogando por bendiciones que jamás existieron. Baggy lo miraba en silencio, intentando procesar lo que escuchaba. ¿Y tú? Preguntó finalmente, ¿qué pensabas de todo eso? Bah, tonterías, contestó con una risa ligera. Ni siquiera creía que existiera un cielo o un infierno. Pero mírame ahora, resulta que sí había algo más allá. ¡Qué sorpresa! Su voz sonaba como la de un niño hablando de un juego trivial, y eso hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Baggy. El no sentir nada y estar siempre solo creo que me afectó bastante, continuó Douma, sin perder su tono despreocupado. Supongo que por mera curiosidad, o aburrimiento, terminé aceptando convertirme en demonio. Pasaron décadas, y fue más de lo mismo. Conocí a personas interesantes, sí, pero mi naturaleza y mi vacío me impidieron formar amistades honestas. Y un día, simplemente encontré mi final. La sinceridad en sus palabras contrastaba con la ligereza con la que las decía. Baggy lo miraba con una mezcla de tristeza y compasión. Quizás, dijo lentamente, quizás lo único que necesitas es alguien que te quiera y te aprecie. Para empezar a mostrar emociones de verdad. Cuando todo esto se calme, prueba a hablar con Charlie. Ella siempre busca lo mejor para los demás. El rostro de Douma se transformó en ese instante. Su sonrisa se desvaneció y, por un momento, dejó ver una expresión fría, vacía, casi inhumana. Sus ojos parecían dos espejos helados. Baggy. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, sudando frío sin poder evitarlo. Pero de pronto, él volvió a sonreír, con esa máscara alegre y radiante que lo caracterizaba. Bueno, lo intentaré. No hay nada que perder, ¿cierto? Baggy lo miró con cautela, sin saber si creerle o no. Douma extendió un brazo y señaló hacia adelante. Oh, y hablando de intentar, parece que ya hemos llegado. El edificio frente a ellos se alzaba imponente, con paredes negras y metálicas que parecían absorber la poca luz que había en el lugar. Era una construcción de 2 pisos, de aspecto industrial, reforzada como si fuera una fortaleza en miniatura. No había ventanas visibles, solo una gran puerta que parecía hecha de hierro forjado. La atmósfera era pesada,
y Baekje pudo sentir en su estómago esa tensión que precede a los enfrentamientos importantes. Avanzó con paso decidido y golpeó la puerta con el puño, fuerte, sin titubear. «Carmine, abre la puerta», gritó. «Sabemos lo que hiciste en el exterminio. ¿Podemos hablar?» «Dentro o, con gusto, lo digo aquí afuera». Durante unos segundos, no hubo respuesta. Pero finalmente, un sonido metálico retumbó en él. Aire, y las puertas comenzaron a abrirse lentamente. Douma sonrió. «Perfecto. Entremos entonces». El interior era un salón amplio, con paredes de piedra y vigas metálicas. El espacio estaba vacío, salvo por un par de estanterías y el eco de sus pasos resonando contra el suelo. Una lámpara colgaba del techo, proyectando una luz tenue. Entonces, una segunda luz se encendió, iluminando una figura en el segundo piso. Era Carmilla, con su porte elegante y su mirada afilada como un cuchillo. Su voz resonó firme y fría. «Tenéis 2 minutos para convencerme de que no os silencie para siempre». Baekje tragó saliva, pero dio un paso al frente. «Señorita Carmine, vengo de parte de la princesa para solicitar su ayuda en la defensa contra él. Exterminio. Sabemos que el acero angelical puede herir a los ángeles, y usted es quien lo distribuye. Así que, ¿podría cedernos ese tipo de materiales?» Carmilla inclinó la cabeza, mirándola desde arriba con desdén. «No». La respuesta seca cayó como un golpe. «¿Cómo que no?», exclamó Baekje. «La princesa del infierno Lourdes». «Ella no puede darme órdenes», interrumpió Carmilla con un tono cortante. «Necesitarás un argumento mejor, niña». 90 segundos. El corazón de Baekje latía con fuerza. «Con tus armas no estaríamos indefensos», insistió, casi suplicando. «Eso me da absolutamente lo mismo», replicó Carmilla, cruzándose de brazos mientras comenzaba a caminar por la pasarela del segundo piso. «Nosotros podemos defendernos». «Bastante bien». 80 segundos. Baekje sintió como la desesperación comenzaba a morderle el pecho. Miró a Douma, esperando que dijera algo. Douma inclinó la cabeza y sonrió hacia Carmilla. «Venga, señorita, no sea mala. ¿Por qué no nos proporciona las armas, sí?» Baekje lo fulminó con la mirada, como si quisiera atravesarlo con su lanza. Carmilla soltó una carcajada sarcástica. «Mira, si solo vas a abrir la boca para decir estupideces, mejor quédate callado». 60 segundos. La presión aumentaba. Baekje volvió a intentarlo. «¿Crees que pedimos una guerra? Lo único que Charlie ha hecho es mejorar la vida de su pueblo, que incluye a tu familia». Carmilla sonrió con burla. «¿Y cómo le ha funcionado su maravilloso plan?» 45 segundos. Baekje apretó los dientes, sintiendo la frustración apoderarse de ella. «No elegimos pelear, pero no tenemos opción. Ellos están listos para atacar». ¿No viste la mirada macabra de su líder? «Cuando nos mate a nosotros, solo será cuestión de tiempo que vaya por él. ¿Resto? No se detendrá hasta acabar con todos en el anillo del orgullo. Así que puedes quedarte aquí escondida esperando tu muerte, o ayudar a proteger este anillo». Carmilla se detuvo en una barandilla, apoyando las manos sobre ella. Su expresión era fría. «Calculadora. Se acabó vuestro tiempo».
Dicho esto, saltó desde el segundo piso directo hacia Baekje, lanzando una patada voladora. Los reflejos de Baekje apenas le dieron tiempo para reaccionar, pero antes de que el golpe la alcanzara, Douma alzó su abanico bloqueando la patada y la empujaría hacia atrás con un movimiento, generando un rastro de escarcha en el aire. Carmilla retrocedió unos pasos, cayendo con elegancia sobre el suelo. Si queréis las armas, dijo con seriedad, demostradme que las merecéis. Douma giró el abanico en su mano, y Baekje apretó con fuerza la empuñadura de su lanza. El enfrentamiento acababa de comenzar. Mientras tanto, en otra parte del anillo, Akaza avanzaba en silencio, sintiendo la presión en el aire. El ambiente aquí era distinto, pesado, solemne, casi sagrado. Los demonios que habitaban este distrito eran pocos y, aunque algunos lo miraban con curiosidad, ninguno se atrevía a interrumpir su paso. Finalmente, sus ojos se encontraron con la mansión. Era imponente, una construcción de tonos rojizos, blancos y dorados que parecía brillar incluso en el eterno crepúsculo del infierno. Sus muros eran altos, con columnas que evocaban templos antiguos, y en la entrada había una gran puerta doble, adornada con símbolos celestiales que parecían deformados, como si hubieran sido arrancados del cielo y corrompidos por las llamas del abismo. Akaza se detuvo un instante frente a la puerta. Respiró hondo, aunque no lo necesitaba. Desde que había llegado a este lugar, su vida se había convertido en una sucesión constante de pruebas. Y presentarse ante Lucifer no iba a ser la excepción. Alzó el brazo y golpeó con firmeza. Un pequeño destello se encendió a su derecha, en un dispositivo metálico junto al timbre. Una voz resonó desde allí, clara, firme, inconfundible. ¿Quién es? Akaza enderezó la espalda. Su Alteza, soy yo. Akaza, del hotel de su hija. Hubo unos segundos de silencio, seguidos de una risa ligera y contenida. Akaza. Pasa, pasa. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente con un crujido solemne. El demonio dio un paso hacia adentro, atravesando un corredor que se abría hacia un vestíbulo amplio. El suelo estaba cubierto por alfombras rojas con bordes dorados, y las paredes blancas tenían cuadros enormes que representaban escenas del cielo antiguo, batallas y caídas. El aire era fresco, inusualmente puro para el infierno. Había incienso encendido en grandes candelabros de oro, y el olor lo envolvía todo en una atmósfera casi sagrada. Akaza caminó siguiendo el camino hasta llegar a un salón enorme. El techo estaba sostenido por columnas de mármol, y en el centro había una mesa larga cubierta de patitos de goma. En un extremo, de pie y con las manos detrás de la espalda, lo esperaba el rey del infierno. Lucifer era imponente incluso en reposo. Vestía un traje blanco con ribetes dorados, y su cabello rubio, sus ojos eran intensos, de un amarillo y rojo, con un brillo que parecía atravesar el alma de quien lo mirara. Sonrió al verlo entrar. Bienvenido. Me alegra tenerte aquí, aunque debo decir que no esperaba tu visita. Akaza se inclinó levemente, en señal de respeto. Gracias por recibirme. Dime entonces, continuó Lucifer, inclinando la cabeza con curiosidad, ¿qué te trae a mí? ¿Mansión? Akaza lo miró a los ojos, firme, sin rodeos. Vengo para informarle que lucharemos contra el cielo. Y me gustaría saber si vendrá a apoyar. Lucifer suspiró y cerró los ojos por un momento, llevándose una mano a la frente. Ay, no. Al final sí lucharán.
Charlie, su voz tenía un matiz de preocupación, pero también de ¿tristeza? Sí, replicó Akaza, con voz grave. No nos queda otra que una confrontación directa. Lucifer se giró, caminando unos pasos por el salón. No sé si pueda estar, dijo en voz baja, aunque lo suficientemente clara para ser escuchada. Hay rumores de que una empresa está haciendo negocios ilegales. Y cuando digo ilegales, me refiero a muy ilegales. Por lo que se espera un juicio dentro de un mes más o menos. Todavía. Están buscando pruebas. Akaza se cruzó de brazos. Bueno, no importa. De todas maneras, no venía para eso. Lucifer se giró hacia él, arqueando una ceja. Ah, no. ¿Entonces para qué has venido? El demonio respiró hondo y habló con tono firme. Tengo entendido que usted es un ángel caído, ¿cierto? Los ojos del rey del infierno se entrecerraron. Así es. Akaza asintió. Ya sabemos cómo matar ángeles, y nos estamos preparando para la batalla. Si todo sale bien, todos tendrán armas angelicales para enfrentarlos. Pero yo no utilizo ningún tipo de arma ni de magia. Solo dispongo de mis artes marciales y mis técnicas, que funcionan a través de mi sangre. Lucifer lo miraba con atención, en silencio, como un juez observando a un acusado. Por eso, continuó Akaza, quería saber si existe algún método para conseguir que mi corazón bombee sangre angelical. El rey del infierno parpadeó, sorprendido por la audacia de la petición. Durante unos segundos, no dijo nada. El aire se volvió más denso, como si la mansión misma hubiera contenido la respiración. Finalmente, Lucifer habló. Sí, conozco un método. Akaza dio un paso al frente, con los ojos encendidos de determinación. Por favor, le pediría que me concediera eso. Para poder proteger a los demás. Lucifer lo observó en silencio durante un largo rato. Sus ojos eran fríos y profundos, como los de alguien que había visto demasiado. Es un poder muy grande, dijo finalmente. Y sobre todo peligroso para un demonio puro. No. Se lo daría a cualquiera que me lo pidiera y tampoco sé si tu cuerpo podría soportarlo. Akaza sonrió con un matiz desafiante. No se preocupe, señor. Aguantaré lo que sea por tal de ser útil. Lucifer lo miró en silencio, y después asintió lentamente. Bien. Te lo daré, pero antes pondré dos condiciones. Akaza enderezó la espalda, atento. ¿Cuáles? La primera, dijo Lucifer, con calma, será que luches contra mí. Quiero ver si eres digno de tal poder y saber si tu cuerpo puede ser capaz de soportarlo. Los ojos de Akaza se abrieron con sorpresa. No esperaba esa condición, pero tampoco se echó atrás. Si eso es lo que quiere, está bien. Lucifer sonrió y dio unos pasos hacia atrás. Su figura parecía irradiar un aura luminosa, aunque contenida, como un sol que aún no decidía mostrar toda su fuerza. Bien, dijo mientras adoptaba una pose de combate, ridícula, como si estuviera intentando imitar a un profesional. No te contengas. Akaza arqueó una ceja. ¿Estás seguro? Podríamos destruir todo el salón. Lucifer negó con la cabeza, divertido. Si es posible, pero lo arreglaré en un instante. El demonio frunció el ceño. ¿Y cómo determinamos la victoria?
Lucifer soltó una carcajada ligera. La condición es simple. Solo debes acertarme un golpe cualquiera. Si lo haces, habrás ganado. Akaza apretó los puños, y sus tatuajes brillaron tenuemente. Bien. Aquí voy entonces. Se inclinó hacia adelante, y clavó su pie en el suelo adoptando una pose de pelea. Despliegue de técnica, muerte destructiva, aguja de brújula. El aura de Akaza se expandió por todo el salón, y ante sus ojos apareció el espíritu de pelea del Rey del Infierno. Lucifer lo miraba en silencio, con una sonrisa serena. Volviendo al almacén de Carmilla Carmine. En el centro del piso inferior, sobre el suelo metálico, estaba Carmilla Carmine, de pie como una reina que custodiaba su castillo. Llevaba su característico vestido ajustado, con un aire de autoridad que se imponía incluso antes de abrir la boca. Sus tacones brillaban con un fulgor metálico extraño, y Bakje supo en ese instante que no eran simples accesorios, eran armas. Acero celestial trabajado con una precisión casi divina. Douma, con sus abanicos en mano y su eterna sonrisa en el rostro, dejó escapar un suspiro. Juguete. Empujó con suavidad el hombro de Bakje hacia adelante, como si estuviera entregándola en bandeja de plata. Anda, pelea tú primero. Dijo con un tono burlón, casi infantil, aunque en sus ojos se notaba la curiosidad de un depredador expectante. Me interesa ver cómo te desenvuelves. Bakje lo fulminó con la mirada, pero antes de que pudiera replicar, Carmilla dio el primer movimiento. Un destello de acero, un giro ágil, y su pierna salió disparada en dirección al costado de la exorcista caída. El aire silbó con la velocidad del ataque. Bakje apenas alcanzó a levantar su lanza para bloquear, pero aún así el impacto la hizo retroceder varios pasos, resbalando en él. Suelo metálico. Carmilla no le dio un respiro, cada patada era un latigazo de precisión quirúrgica. Cada movimiento un baile letal que combinaba flexibilidad y brutalidad en perfecta armonía. Bakje trataba de responder con tajos verticales, intentando mantener la distancia, pero cada golpe con la lanza era esquivado con facilidad insultante. Carmilla danzaba alrededor de ella, como si no fuera más que una aprendiz con un arma con la que no estaba familiarizada. Douma observaba la escena con creciente interés, apoyando su barbilla en el abanico cerrado. Interesante, murmuró, como si analizara los defectos en el estilo de Bakje. Bakje gruñía con frustración. Cada vez que intentaba un contraataque, Carmilla encontraba un hueco en su defensa. Al final, un giro elegante y una patada descendente la mandaron al suelo, rodando torpemente antes de reincorporarse, con los pulmones ardiendo. Carmilla la miró con calma, sin siquiera haber perdido el aliento. ¿Así piensas enfrentar a los exorcistas? Preguntó con un tono mordaz. Dejas tu defensa abierta a un contraataque casi siempre. Bakje apretó los dientes, levantándose de nuevo. ¿Qué es lo que quieres conseguir con esto? Preguntó con rabia. Carmilla sonrió con un aire felino. ¿Quieres que te ceda mis armas? Dijo, apoyando un tacón en el suelo con un chasquido metálico. Entonces tendrás que demostrar que las usarás bien. El combate continuó, pero ahora las palabras se entrelazaban con los golpes. Bakje intentaba mantener el control, pero cada tajo errado la llenaba de frustración. Ya basta. Gritó en medio de un intercambio. Solo te estás burlando de nosotros. Carmilla lanzó una risa fría mientras la presionaba con una combinación de patadas y giros.
Estoy corrigiendo los errores en tu estilo de pelea, el tuyo y el de todas tus hermanas. La frase golpeó a Baekje como una daga. Se quedó rígida un segundo, lo suficiente para recibir otro golpe en el abdomen que la dobló en dos. Tosió, luchando por mantener la lanza firme. ¿Sabes que soy un exorcista?, dijo entre jadeos. Carmilla arqueó una ceja como si la respuesta fuese obvia. Tienes una X gigante en el ojo y empuñas una lanza angelical. No hay que ser detective para averiguarlo. Dio un giro grácil, esquivando otro golpe torpe de Baekje. Pero noté algo más. Mientras peleábamos, no llevas el mismo tipo de arma que las demás del exterminio. Ellas usan espadas. Tú, en cambio, una lanza. Baekje bajó la mirada un instante a su arma, sudor resbalando por su frente. Es porque estoy más cómoda con la lanza, respondió, aunque su voz sonaba débil, casi como si ni ella creyera la excusa. Se nota que no sabes usarla, replicó Carmilla con dureza, propinándole otra patada que casi le hizo soltar el arma. La utilizas como si fuera una espada, y eso te deja expuesta. Te recomendaría utilizar una espada. La frustración de Baekje iba en aumento. Esa lanza había sido su refugio, un escape de los recuerdos de su época como exorcista. La espada le recordaba demasiado a los días de exterminio, a la sangre de demonios inocentes que se vio obligada a derramar. Antes de que pudiera responder, Carmilla volvió a atacarla con una patada que la mandó contra las cajas apiladas. No bajes la guardia, niña. Baekje se incorporó con dificultad, jadeando, el pecho subiendo y bajando con desesperación. Lo que no comprendo es, logró decir con voz ronca. ¿Por qué nadie descubrió nunca que la clave para matar a los exorcistas era usar sus propias armas? Carmilla detuvo su ataque por un momento, mirándola fijamente, como si evaluara cuánto podía revelarle. El acero celestial no es común, dijo finalmente. Y los que lo consiguen no están tan locos como para probarlo contra las exorcistas. Pero, su mirada se endureció, pero mis hijas y yo fuimos emboscadas en el último exterminio. Les di tiempo para escapar. Yo misma decapité a una exorcista con estos tacones. Golpeó el suelo con un chasquido metálico, como si ese sonido fuese prueba suficiente. Baekje respiraba con dificultad, comprendiendo poco a poco lo que aquella mujer implicaba. No. Era una simple traficante de armas, era una sobreviviente, alguien que había visto de cerca la maquinaria del exterminio y había encontrado el modo de contraatacarla. Pero Carmilla no suavizó su tono. Tienes buena habilidad para el combate cuerpo a cuerpo, pero definitivamente no con esa arma. Baekje bajó la lanza, derrotada, con lágrimas de rabia amenazando en sus ojos. ¿Entonces, las armas?, preguntó, como si aún hubiese esperanza. Carmilla negó con la cabeza. Entrena y vuelve otro día a por ellas. El golpe emocional fue devastador. Baekje apretó los puños, con la mirada fija en el suelo. Había fallado. Akaza confiaba en ella, y había fallado. Douma, que había observado todo con divertida paciencia, dio un par de pasos al frente, cerrando su abanico con un chasquido. Oye, señorita, canturreó. No se olvide de mí. Yo también tengo que participar, Carmilla. Levantó una ceja, fastidiada. ¿En serio? TSK. Está bien. Pero que sea rápido.
Adoptó una pose de combate impecable, lista para saltar. Douma, en cambio, no cambió en absoluto, se quedó de pie, relajado, con los abanicos en mano, sin siquiera adoptar una guardia. Oiga, no se quede ahí parada. Ataque. Dijo con su tono burlón habitual. Carmilla no dudó. Se lanzó en un movimiento veloz, una patada en hacha descendente dirigida a la cabeza del demonio. Douma alzó uno de sus abanicos y lo bloqueó con precisión quirúrgica, como si aquello fuera un juego trivial. Carmilla frunció el ceño, sorprendida por los reflejos. Sin perder tiempo, desató una serie de ataques múltiples, girando y danzando a su alrededor. Pero Douma bloqueaba todo, moviéndose con gracia, sus abanicos cortando el aire con la suavidad de un artista callejero. En un momento crítico, Carmilla lanzó una patada recta a su cabeza. Douma simplemente se agachó, y en el mismo movimiento preparó un abanico. Antes de que ella pudiera impulsarse hacia atrás, el demonio lanzó su técnica. Técnica de sangre, loto de hielo. De su abanico emergieron enormes lotos cristalinos rodeados de filos helados. Uno de ellos alcanzó a Carmilla en el costado, abriendo un corte profundo que le arrancó un gruñido de dolor. Baekje observaba atónita. La velocidad de Douma era sobrehumana, imposible de seguir incluso para alguien con entrenamiento como ella. Carmilla, resistiendo el dolor, lanzó una última patada estocada al pecho del demonio. Hubo un choque fugaz. Ambos quedaron separados, cada uno en un extremo de la sala. Douma parecía intacto. Pero uno de sus abanicos estaba manchado de sangre. Cuando Baekje giró la cabeza, vio a Carmilla caer de rodillas, con un corte limpio en el pecho. Apenas podía mantenerse erguida. Douma avanzó lentamente, como un depredador dispuesto a acabar el trabajo. Pero Baekje se interpuso con la lanza, aunque sus manos temblaban. Basta, Douma. Está derrotada. El demonio inclinó la cabeza, como un niño curioso. Carmilla, jadeando, soltó una carcajada breve entre el dolor. Te subestimé, dijo con voz entrecortada. Me ganaste limpiamente. Usas muy bien los ¿Abanicos es algún tipo de arte marcial? Douma sonrió ampliamente. Sí, se llama Tessenjutsu. Lo practicaba muy a menudo. Carmilla asintió lentamente, girándose hacia Baekje. Esos materiales son vuestros. Fabricaremos lo que necesiten. La esperanza volvió a los ojos de Baekje. Gracias, susurró, con una sonrisa cansada. Y así, el encuentro con Carmilla Carmine llegó a su conclusión, no con una simple transacción, sino con el reconocimiento mutuo forjado en la arena del combate. Volviendo a la mansión del soberano infernal. La sala principal de la mansión de Lucifer estaba iluminada por una luz dorada que parecía surgir de los ventanales. El mármol del suelo relucía con un brillo inmaculado. Akaza respiró hondo, con el pie clavado contra el suelo pulido, mientras observaba a su contrincante, Lucifer, el ángel caído. El soberano del infierno. Vamos, dijo Lucifer, con una voz serena, casi paternal, aunque cargada de un poder que pesaba en cada sílaba. No te vayas a contener. Esas palabras resonaron en Akaza como un desafío. Su cuerpo demoníaco vibró, y de inmediato sus músculos se tensaron, acumulando la energía destructiva que recorría cada fibra de su ser. Sin pensarlo más, se lanzó hacia adelante con una velocidad que rompió el aire en un rugido seco.
Los puños de Akaza fueron los primeros en hablar. Una ráfaga de golpes veloces, una sinfonía de combos, avanzó como una tormenta hacia el soberano. Pero Lucifer no necesitaba moverse. Demasiado, inclinaba apenas el torso, giraba la cabeza, retrocedía medio paso. Cada esquiva era fluida, elegante, como si hubiera coreografiado la pelea de antemano. Akaza gruñó, frustrado, y encadenó patadas circulares, golpes descendentes, fintas con los codos. Lucifer, en respuesta, desplegó sus alas. Aquellas alas no eran de plumas comunes, irradiaban luz celestial, y su sola presencia hacía que el aire del salón vibrara como cuerdas de un instrumento sagrado. Lucifer sonrió. Eso es, muéstrame lo que tienes. El demonio lo miró y retrocedió de un salto. Sus puños se alzaron al frente y con un movimiento rápido descargó una técnica. Muerte destructiva, estilo vacío. Un estallido resonó, expandiéndose como un trueno que deformó el espacio frente a él. La energía, invisible pero tangible, avanzó en línea recta hacia Lucifer. El soberano, imperturbable, alzó una mano y con un gesto delicado dibujó un portal en el aire. Ataque de Akaza fue absorbido como si se hubiera lanzado una piedra a un lago. Lucifer movió apenas un dedo y abrió otro portal a la espalda del demonio. El tiempo pareció burlarse de Akaza, escuchó su propio ataque llegar por detrás, impactándole en pleno torso y lanzándolo hacia adelante con violencia. Su cuerpo se estrelló contra el suelo, dejando grietas en el mármol. Akaza gruñó, se impulsó con las manos y se puso de pie. Aún con la respiración agitada, levantóla vista. Lucifer le apuntaba con un dedo, de cuya punta emanaba una pequeñísima esfera dorada. La bola de luz se desprendió y recorrió el aire con un zumbido agudo. Cuando impactó cerca de Akaza, la explosión fue devastadora, un estallido que sacudió la sala entera. El demonio salió disparado entre humo y escombros, su cuerpo rodando sin control por varios metros. Pero Akaza no era de los que caían tan fácilmente. Aprovechando la inercia, se impulsó hacia arriba y emergió del humo con un rugido feroz. Sus ojos brillaban en tonos naranjas y amarillos, y su piel marcada por tatuajes demoníacos vibraba con poder. Muerte destructiva, estilo caos. Sus brazos se convirtieron en una tormenta de puñetazos. Cada golpe lanzaba una onda de choque que se multiplicaba en decenas, un enjambre de ataques que llenó el aire con estruendos y vibraciones. Lucifer batió sus alas, y en lugar de retroceder, avanzó. Su cuerpo atravesó la lluvia de ataques. Como un halcón atravesando la tormenta. Las ondas rozaban su figura, pero ninguna lo tocaba. Cuando llegó frente a Akaza, giró sobre sí mismo con gracia y lanzó una patada baja hacia él. Torso. Akaza, previendo el golpe, bajó los brazos para cubrirse. Pero justo antes de que la pierna de Lucifer le alcanzara, un portal se abrió frente a la extremidad del ángel. El pie desapareció en ese espacio dorado y apareció de inmediato sobre la cabeza del demonio. La patada cayó como un martillo divino. El impacto resonó y Akaza fue estrellado contra el suelo. El mármol se fragmentó bajo su peso, y por un momento, el demonio quedó hundido en el cráter que su propio cuerpo había formado. Se incorporó, escupiendo sangre, y comenzó a pensar. No puedo alcanzarlo, siempre está un paso por delante. Si quiero golpearlo, tengo que nublar su visión. Sí, debo obligarlo a luchar en el suelo.
Con esa estrategia en mente, Akaza alzó una pierna y lanzó su siguiente técnica. Muerte destructiva, estilo de pierna, destello de luz fluida. Cada patada generaba ondas de choque que al impactar con un objeto generaban destellos explosivos, llenando la sala de chispas y estallidos que forzaban a Lucifer a moverse constantemente. El soberano volaba alrededor, esquivando con precisión impecable, mientras las paredes y el techo se llenaban de cicatrices, grietas y fragmentos desprendidos. Akaza no le dio descanso. Giró sobre sí mismo y cargó otra técnica. Muerte destructiva, estilo de pierna, anillo de 1000 planetas voladores. Su cuerpo se lanzó como un proyectil, la patada cargada con múltiples ondas de choque concéntricas. Lucifer descendió bruscamente, y el ataque pasó de largo, golpeando contra la pared y destruyendo una sección entera del salón. Akaza rugió de frustración, giró en el aire y realizó una patada de hacha hacia abajo con una onda de choque descendente que destruyó parte del suelo en un estruendo colosal, pero Lucifer ya había aterrizado suavemente a un costado. El demonio no se rindió. Saltó de nuevo y lanzó otra técnica. Muerte destructiva, estilo caos. Esta vez, las ondas de choque no iban dirigidas al soberano, sino al suelo. Cada impacto levantaba polvo, fragmentos de mármol, columnas enteras que caían. En cuestión de segundos, la sala se llenó de humo espeso. Lucifer entrecerró los ojos, moviendo las alas para mantener el equilibrio. Apenas podía ver a través de la nube blanca. Entonces algo voló hacia él. Extendió una mano y atrapó el objeto al vuelo. Lo miró, curioso. Un patito de goma. Lucifer arqueó una ceja. En ese instante, Akaza apareció justo detrás de él. Muerte destructiva, estilo de aplastamiento, sauce de 1000 destellos. Su puño descendió con un poder devastador, apuntando directo al del soberano. Lucifer logró esquivar por milímetros, y el golpe impactó en el suelo, destruyéndolo por completo. El destello de energía fue tan brutal que iluminó toda la sala como un relámpago. Lucifer retrocedió, pero no sin contraatacar. Con un simple gesto, disparó un rayo de energía angelical que atravesó el aire como un bisturí. La luz cortó la mano de Akaza con la que había ejecutado el ataque. El demonio rugió de dolor, su sangre manchando el suelo. Apretó los dientes y, con esfuerzo, comenzó a regenerar su extremidad, el tejido reconstruyéndose poco a poco bajo el poder de su voluntad. Lucifer levantó una mano. Ya terminamos. Akaza lo miró, confundido y jadeante. Ya vi todo lo que me hacía falta, continuó el soberano. Has logrado presionarme, admito. Casi logras alcanzarme con ese último golpe. Eres muy astuto, y tus técnicas son increíblemente potentes. Incluso lograste regenerarte más rápido de lo normal de un ataque divino. El demonio bajó la vista y suspiró. Se inclinó con respeto. Su poder es algo increíble. Aunque no me parece bien que se haya contenido. De todas formas, supongo que perdí. Lucifer negó con la cabeza, sonriendo. Técnicamente sí. Pero esa condición solo la puse para que sacaras lo mejor de ti. Realmente quería ver hasta dónde llegaba tu poder. Y, maldita sea, eres muy fuerte para ser un ecador. Si tuviera que medir tu poder, diría que estás al nivel de un Goetia. ¿No te gustaría ser un Overlord? Akaza alzó la mirada, sorprendido. Gracias, señor,
Pero ese tipo de cosas no me interesan. Ahora mismo. Lucifer se sacudió las manos, satisfecho. Está bien. ¿Sabes? Hace al menos 6 meses que no. Tenía un combate duradero. De hecho, ese último fue una lucha a muerte por el trono. El demonio arqueó una ceja. Alguien estaría tan loco como para retarlo a un combate a ¿muerte? Lucifer asintió. Sí. Un samurái. Debo reconocer que era muy fuerte, incluso más que tú. Utilizaba un estilo de pelea muy similar al de los exorcistas. Pero no fue suficiente para derrotarme. Akaza asintió, procesando la información. Entonces, ¿la segunda condición que mencionó? Lucifer sonrió. Te concederé lo que pediste, pero a cambio de un trato. ¿Un trato? El soberano asintió de nuevo. Pero miró a su alrededor y vio el estado del salón: paredes derrumbadas, columnas rotas, el suelo hecho pedazos. Con un chasquido de dedos, todo volvió a la normalidad. Bien, ahora sí, continuó. El trato que te propongo es este: haré que tu corazón pueda bombear sangre angelical durante un tiempo. Tienes que tener en cuenta que luego de que se pase el efecto necesitarás reposo, porque quedarás agotado. A cambio de eso, tu vida quedará ligada a la de Charlie. Akaza se quedó inmóvil. Lucifer añadió: si Charlie muere, tú también. Pero no al contrario. El silencio se extendió por un instante. Akaza lo miró, pensativo. Recordó el rostro de Charlie, su sonrisa inocente, su esperanza por redimir a los pecadores del infierno. Recordó a Koyuki, la mujer que había amado en vida y que ahora volvía a estar en su vida. Y recordó todas las veces que juró proteger a quienes le importaban. Lucifer extendió su mano. ¿Te parece bien? Akaza apretó los puños, y finalmente asintió. Ya se lo dije hace tiempo: si quieren dañar a su hija, tendrán que matarme primero. Ambos entrelazaron sus manos. El trato fue sellado. Una energía de luz dorada inundó la sala, envolviendo a los dos en un resplandor sagrado que parecía provenir de las estrellas mismas. Cuando soltó la mano de Lucifer, Akaza respiró hondo. No notó que nada haya cambiado. El soberano sonrió. Para activar la sangre angelical debes concentrar toda tu energía en él. Corazón. Pero no lo hagas ahora. Vuelve al hotel y pruébalo en tus entrenamientos. Akaza asintió y comenzó a caminar hacia la salida. Akaza, lo llamó Lucifer antes de que atravesara la puerta. El demonio se giró. Lucifer lo miró con una sonrisa sincera. Cuídala, por favor. Akaza sostuvo esa mirada y respondió con firmeza: lo haré. Y se marchó hacia el hotel. Akaza avanzaba en silencio por las calles, sus pasos firmes resonando en el pavimento agrietado. El eco de la reciente batalla con Lucifer todavía vibraba en su cuerpo, las cicatrices de los golpes. La memoria del poder angelical que había rozado su carne, y sobre todo, el peso del pacto sellado. Cada respiración era profunda, no por cansancio, sino porque intentaba calmar el torbellino en su interior. Ahora llevaba dentro un secreto que no podía compartir a la ligera: su vida estaba ligada a la de Charlie. Si ella moría, él también lo haría. No lo lamentaba, en el fondo, lo aceptaba con la determinación de un guerrero que había hecho un juramento irrevocable. Estaba a solo unas calles del hotel cuando escuchó una voz conocida llamarlo. Akaza. La voz era clara,
femenina, cargada de emoción contenida. El demonio se giró, y sus ojos captaron la figura inconfundible de Charlie acercándose junto a Alastor. Ambos caminaban juntos, y parecía que, al igual que él, se dirigían al hotel. Charlie aceleró el paso y, sin dudarlo, se lanzó a abrazarlo. Sus brazos rodearon su torso con fuerza inesperada, y su rostro se hundió en el pecho del demonio. Lo siento muchísimo por lo de antes, murmuró, la voz temblorosa, casi al borde del llanto. Estaba tan estresada que no me di mis palabras. Akaza parpadeó, sorprendido por el gesto repentino. Su primera reacción fue quedarse quieto. Rígido, con los brazos a los lados. Pero pronto, su mirada se suavizó. Descendió un poco el mentón. Para observarla y respondió con tono firme pero sereno. Tranquila. Sé que esto está siendo muy difícil para ti. No estoy enfadado contigo. Charlie se apartó apenas para mirarlo a los ojos, agradecida. Muchas gracias, susurró con alivio. Alastor, que se mantenía a un costado con su eterna sonrisa, dio un paso al frente. ¿Ves? ¿Charlie? Te lo dije, no tenías de qué preocuparte. Akaza siempre ha sido, digamos, un espíritu compasivo. Akaza giró el rostro hacia él, frunciendo el ceño con molestia. Pero no dijo nada. Simplemente retomó el paso hacia adelante, ignorando al demonio de la radio. Alastor arqueó una ceja y se llevó una mano al pecho, teatral. Oh, así que sigues molesto. Charlie lo miró de reojo con una mezcla de fastidio y súplica. Vamos, Akaza, debes saber. ¿Perdón? No. La voz de Akaza fue rotunda, cortando la frase de raíz. El silencio cayó entre los tres por unos segundos. Charlie suspiró, bajando la cabeza. Finalmente, retomó el tema con tono más práctico. Bueno, nosotros conseguimos que los caníbales accedieran a ayudar durante el exterminio. Por cierto, ¿a dónde fuiste? Creí que irías con Bakje. Akaza ladeó la cabeza. Yo fui a hablar con un amigo que a lo mejor ayudara. Mandé a Douma con Bakje para que no fuera sola. Levantó la vista y reconoció dos figuras más adelante. Ah, mira. Allí están. En la entrada del hotel, Douma y Bakje se aproximaban también, caminando uno al lado del otro. Charlie corrió en cuanto los vio y se lanzó a abrazar a su novia. Bakje, exclamó, apretándola con fuerza. La ex exorcista, sorprendida por la intensidad, sonrió con suavidad y correspondió al abrazo. Akaza, en cambio, se acercó a paso firme. ¿Cómo les fue con Carmilla? Douma fue el primero en responder, radiante como siempre. Muy bien, amigo. Conseguimos que accediera a construir todo lo que le pidamos. Eso sí, habrá que informar si queremos algo más personalizado. Akaza asintió con satisfacción. Luego miró a Bakje, que recién se había separado del abrazo de Charlie. Dime, ¿se portó bien? Señaló a Douma con el pulgar. Bakje exhaló por la nariz, mirando de reojo al otro demonio. Sí. De hecho, gracias a él fue que Carmilla aceptó. Además, me recomendó de volver a usar una espada. Así que creo que lo intentaré. Akaza entrecerró los ojos, incrédulo. Posó la mirada en Douma, quien sonrió de oreja a oreja. ¿Ves, Akaza? Canturreó. Debes confiar más en mí. El demonio entrecerró los ojos, cruzando los brazos. Claro, murmuró,
sin convencimiento. ¿Real? Luego sacudió la cabeza y añadió con tono serio, bueno, volvamos al hotel. Espero que al menos uno de ellos se haya quedado. La expectativa se disolvió en cuanto atravesaron la puerta principal. Dentro del vestíbulo, encontraron a los residentes restantes reunidos, Ángel Dust, Usk, Nitti y Sirpentius. Todos estaban conversando entre sí, hablando del exterminio, hasta que notaron la llegada del grupo. Ángel fue el primero en reaccionar. Por fin. Pensábamos que nos abandonarían. Charlie llevó una mano a la boca, conmovida, casi llorando. Bakje, sorprendida, avanzó un par de pasos. ¿Ustedes, se quedaron? Sirpentius infló el pecho y respondió dramáticamente, nos viste caras de putos. Cagones. Usk, encendiendo un cigarrillo, murmuró, me acostumbré a esto. Además, no hay mejores camaradas de copas que ustedes. La escena se tornó cálida hasta que Sirpentius sintió una mirada fija sobre él. Giró lentamente la cabeza y vio a Akaza acercándose, la expresión seria. El sudor frío comenzó a recorrerle la frente. Cerró los ojos, esperando un golpe, una reprimenda, algo temible. Pero lo que sintió fue una mano en su hombro. Abrió los ojos despacio y se encontró con Akaza, quien sonreía ligeramente. Sabía que te quedarías. El demonio se inclinó en una leve reverencia. Tienes todo mi respeto, Pentius. El autodenominado arquitecto de la destrucción se quedó conmovido hasta las lágrimas. Un torrente de emoción lo invadió, y con un grito dramático se lanzó a abrazar a Akaza. Gracias, amigo O. Akaza le devolvió el gesto con cierta incomodidad, mientras los demás observaban con sonrisas, aliviados de que finalmente hubieran arreglado sus diferencias. Charlie dio un paso al frente, con renovada determinación. Chicos, tenemos mucho trabajo por delante. Akaza se posicionó a su lado, la voz firme. Bien. Explicaré lo que haremos. Todos lo miraron con atención, incluso Alastor, que permanecía en silencio, como si estuviera observando más que participando. Tenemos un mes antes de que empiece el exterminio. Durante este tiempo enviaremos a Carmilla todos los diseños de armas, armaduras y cualquier equipo que necesitemos. Ella y su gente se encargarán de fabricarlos. Su mirada se endureció. También organizaremos a los caníbales que se ofrecieron como apoyo desde Ciudad Caníbal. Ellos serán entrenados y preparados para la batalla. De eso se encargarán Sirpentius y Douma. Los dos nombrados asintieron de inmediato. Charlie levantó la mano con duda. ¿Tú no entrenarás, Akaza? El demonio asintió. Sí. Pero yo tendré un entrenamiento aparte del grupo contigo. Señaló a Bakje. La exángel abrió los ojos de par en par, conmigo. ¿No sería mejor que ayudáramos a ¿entrenar a los caníbales? Akaza negó con calma. De eso se encargarán ellos dos. A ti te entrenaré yo personalmente. Tienes buen potencial para ser una gran guerrera, aunque no lo creas. Además, me servirá para adaptarme mejor a mis habilidades. Bakje dudó unos segundos, pero al final asintió. Está bien. Akaza recorrió con la mirada al grupo entero. Bien, chicos. Quiero que en este mes den lo mejor de sí para estar preparados. ¿Entendido?
Todos, excepto Alastor, gritaron al unísono. Sí. El grito resonó en las paredes del hotel como un juramento compartido. El ambiente, que hasta hace poco había estado lleno de dudas y tensiones, ahora se sentía distinto, había unión. Determinación, y por primera vez en mucho tiempo, verdadera esperanza. Akaza los observó a todos, uno por uno, sintiendo como la chispa de la batalla por venir ardía en cada mirada. El demonio cerró un instante los ojos y respiró hondo. La guerra aún no había comenzado, pero el primer paso ya estaba dado. Con aquel juramento colectivo, la noche avanzó silenciosa sobre el Azbin Hotel, marcando el cierre de un día que quedaría grabado en sus memorias como el inicio de la última esperanza. Fin del capítulo 11.